Bienvenidos hermanos de nuevo a las catequesis acerca de la Virgen María, ya que nos preparamos a celebrar el 12 de diciembre, Día de la Virgen Santísima de Guadalupe. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a seguir trabajando por tu reino, que a través de estas enseñanzas conozcamos más nuestra fe, que nos animes a seguir caminando, y a ti, Mamita María, te pedimos que nos lleves cada día a tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos también que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos. Hoy quiero compartirle esta catequesis a través de la Virgen María, Madre de Dios. Entonces, a mí me deleita mucho hablar de la Virgen María y quiero empezar con el Evangelio de Lucas 1:31, que dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás en el nombre de Jesús. El Señor le había dicho a través del ángel que le había enviado, a través del ángel Gabriel, de que iba a concebir un hijo. De manera que Jesús no tiene hermanos, como enseñan otros hermanos que tuvo hermanos. Y tratan de engañar a los católicos por falta de conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pero el Señor dice a través del ángel que concebirá un hijo, al que le pondrá el nombre de Jesús. Es algo tan maravilloso saber que la Virgen María es madre de Dios, de Jesús, a quien nosotros conocemos como nuestro Salvador, como el que nos va a dar la vida eterna. Por eso cuando María viene a nuestro hogar, cuando se nos invita a llevar la cruz, para que podamos celebrar el rosario, es porque María quiere visitarnos. Y nosotros debemos de sentirnos felices. ¿No recuerdan cómo se inspiró Santa Isabel allá en el versículo del mismo Evangelio de Lucas, pero ahora en el 43? Dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? De Jesús, al que el ángel Gabriel le había dicho que iba a concebir, mensajero de Dios. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mi hogar, a mi familia, a ayudarme a seguir caminando hacia Dios? Pues ese mismo Señor a que Santa Isabel decía, ¿cómo he merecido?, es el mismo que allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 28, nos habla de esta manera. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Ese es el mismo para nosotros en este siglo, hasta este día. Mi Señor y mi Dios. Es algo tan maravilloso saber de que Dios había elegido a una mujer, del cual vendría el Hijo de Dios. Pero esa alegría debe de permanecer en nosotros. Porque María
al haber escuchado al ángel Gabriel, mensajero de Dios. De manera que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, deberíamos creer en lo que el Señor nos da. Como Santa Isabel le decía a la Virgen María. Ahora en el versículo 45 le decía, dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Sigue siendo ese mismo Señor que el ángel Gabriel le había dicho a María. Concebirás en tu seno al Señor. Al Señor Jesús. Por eso Él le decía, y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Y así es como en estas festividades que se acercan, donde vamos a celebrar el acontecimiento más grande de la humanidad, el nacimiento de Jesús, a través de la Virgen María. Por eso el Evangelio de San Mateo 1:24 nos lo recuerda. En el Evangelio de San Mateo 1:24. Vamos a leerlo del capítulo, del versículo 22, Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta, lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Esta fue una profecía que había hecho allá Isaías 7:14, donde dice que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Fíjense que hay una característica muy importante entre Mateo y Lucas 1:31. Porque está diciendo que dará a luz un hijo. Y en San Mateo también nos dice que dará a luz un hijo. De manera que la enseñanza que dan unos hermanos calumniando a la Virgen María que ella tuvo más hijos, es una gran calumnia y es un pecado mortal que no quisiera estar en los zapatos de ellos. Entonces, esto es lo maravilloso del Evangelio, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De manera que Dios no es una relación, como muchos hermanos enseñan. Dios es el que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nosotros deberíamos de vivir en alegría, en armonía, en paz con nuestra familia, con los más cercanos a nuestra familia, o como los más cercanos hacia mí. Para que entonces nosotros seamos como Santa Isabel y nos digamos siempre, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y por eso en el Evangelio de San Lucas 2:7 nos enseña esto. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Por eso nosotros como católicos, no es que sea algo tonto que nosotros celebremos ese acontecimiento importante
en la vida del ser humano, el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María. Porque ella había dado luz al primogénito, al único. Por eso María sigue siendo virgen antes y después del parto. Y por eso nosotros, al haber tenido este acontecimiento en nuestra vida, es algo tan maravilloso que el 12 de diciembre podamos celebrar la aparición de la Virgen María Santísima de Guadalupe, a días de celebrar lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y todo se nos da como el mejor regalo que cada ser humano puede recibir en su vida. Y es algo que nosotros debemos de compartir. Y esta es la mejor noticia que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Por eso en el Evangelio de San Juan 1:8 nos enseña esto. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio. Vamos a leerlo mejor del versículo 7. Dice, vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ese nacimiento de Jesús ha llegado hasta el día de nosotros hoy. Y es la alegría del cristiano. Y es lo hermoso que el Señor nos ha dado a nosotros como creyentes. Que a través de una mujer sencilla, humilde, que hizo la voluntad del Señor y acogió la palabra como se le había dicho, ese hijo iba a ser la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre, pero que nosotros no hemos querido dejarnos iluminar por él. Por eso las guerras, por eso el odio, por eso la ira, por eso la falta de generosidad a nuestro hermano. Porque no hemos querido dejarnos iluminar al Señor, porque Él ha llegado al mundo. Y nosotros debemos de ir conociendo cada día más nuestra fe, que es importante como verdaderos cristianos, conozcamos nuestra fe. Por eso el Señor dice allá en Hebreos 1:6, dice, al introducir al primogénito en el mundo, dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como esta. Dios envía a sus ángeles como espíritus a ser servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, le dice a ese Jesús que nosotros también celebraremos ese 24 de diciembre que está ya cerca,
El Señor en Hebreos 1:8 dice, al Hijo en cambio se le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tú Dios, te consagro con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. De manera que cuando el Señor ha venido, nosotros, como hijos ya adoptivos de Él, que el mismo Señor nos lo dejó en el Evangelio de San Juan 19:25, cuando se lo dio a conocer al discípulo al que Él más amaba, San Juan, y nos deja a su madre también. De manera que nosotros estamos cobijados de ese amor del Señor, de esa alegría del Señor. Fíjese que en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, dice, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, y ese discípulo, tienes que ser tú. Dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a casa. Por eso es importante que nosotros llevemos a Dios a través de María a nuestro hogar, a nuestra familia. Y eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo que nos ha dejado el Señor hoy en nuestros días. Que Él nos ha dejado a la madre. Y yo le aseguro de que Jesús, al que vamos a celebrar, pero hoy lo hemos olvidado por esas luces que nos hacen ver la alegría, los arreglos. Que hoy se decoran, pero hemos dejado lo esencial de comprender de que el que nace es Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso Zacarías, allá en el capítulo 12, versículo 10, nos habla de esta manera y dice, dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. El Señor nos está invitando a nosotros que estos acontecimientos que podemos hoy celebrar en familia nos hagan volver a Jesús, amarlo y a conocer nuestra fe. Con confianza, abandonándonos en Él. Pero con una verdad que nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Fieles al Señor como lo dice Tobías 4:5. Hijo mío, sé fiel al Señor todos los días. Todos los días debemos de ser fieles con la fe que hemos recibido, como la doctrina que el Señor nos ha enseñado.
como la que nosotros, como hijos adoptivos de Él, debemos de seguir y de saber que somos los hijos más amados de Él. Pero hay algo importante que el Señor nos pide y nos dice, no peques ni desobedezcas. Debemos de apartarnos del pecado y debemos de ser obedientes y de no estar abandonando la Iglesia Católica, la única que Él fundó. De no correr atrás de una secta religiosa que no nos dará la salvación. Más nos estaremos condenando a sí mismos por no haber sido fieles al Señor, por no haber escuchado las palabras del Señor. Por eso el canal se llama Escuchen la voz del Señor, porque no son palabras mías, sino son palabras del Señor, de lo que el Señor ha dejado en las Sagradas Escrituras. No peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida y no andes por los caminos de injusticia. Si actúas así, si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas, como a todos los que practican la justicia. Debemos de ser justos, debemos de actuar de la mejor manera y de reconocer que si nosotros no estamos actuando bien, tenemos que rectificar nuestra propia vida. Esta es la gran misericordia del Señor. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, querido hermano, el Evangelio nos enseña que la Virgen María es la Madre de Dios, porque ha venido al mundo a iluminar al todo hombre, para que no se pierda, sino que se salve. Y por eso Él ha venido a este mundo a enseñarnos cómo debemos de vivir, cómo debemos de seguir viviendo hasta el día de hoy, creyendo y siendo fieles al Señor, aprendiendo su palabra y no abandonándola. Como dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Y por eso, si es una lámpara en mis pasos y una luz en mi sendero, María, con el habernos ayudado a hacer esa petición como la que ella hizo allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 5, donde se celebraba una boda en Caná y se les acabó el vino. Pero María le dice a su hijo que ya no hay vino. Y María hoy nos invita a que hagamos lo que nos diga el Señor. Y por eso yo les invito a cada uno de ustedes que invite a María a su hogar, a su familia, a sus hijos, que comparta el rosario con sus amigos, con sus vecinos, con todos. Y el Señor nos ayudará.
te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir hoy este Evangelio a través de la Virgen María, reconociendo que es la Madre de Dios. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por todos nosotros, que somos tus hijos, para que nuestro Padre Celestial nos ayude en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.